Casi 6 años después de recibir un indulto presidencial por razones humanitarias revocado por la Corte Suprema, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, vuelve a estar a contadas horas de regresar a la libertad. El Tribunal Constitucional de Perú, que hace una semana dictó restituir el indulto a Fujimori, ordenó hoy al sistema penitenciario su liberación inmediata a través de un recurso de reposición. Según medios de comunicación peruanos, tras la notificación del tribunal al Instituto Nacional Penitenciario, el gobierno de Dina Boluarte habría decidido acatar el fallo, por lo que, según dijo la defensa de Fujimori, el miércoles sería el histórico día en el que el primer exmandatario latinoamericano condenado por crímenes de lesa humanidad quedaría libre. La orden de excarcelación llegó un día antes de que vence el plazo para que el Estado peruano presente el informe requerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se opone a esta liberación y asegura que el indulto no es viable. Pero ¿cómo llegó Alberto Fujimori a estar tan cerca de recobrar su libertad? Veamos. 32 años de la masacre en Barrios Altos, 15 muertos y 4 heridos a manos de un destacamento militar formado por integrantes de las Fuerzas Armadas de Perú. 31 años de la matanza en La Cantuta. Un grupo paramilitar peruano asesinó y desapareció en 1992 a 9 estudiantes universitarios y un profesor señalados de terrorismo. Ambas matanzas fueron perpetradas durante la guerra del gobierno de Alberto Fujimori contra el grupo terrorista Sendero Luminoso y lo llevaron en 2009 a convertirse en el primer expresidente de América Latina condenado por crímenes contra los derechos humanos. Por estos fundamentos, administrando justicia en nombre de la nación y con el criterio de conciencia que la ley autoriza, habiendo planteado, discutido y votado las cuestiones de hecho que corren en pliego aparte, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República falla, declarando infundadas las cuestiones probatorias deducidas por la defensa del acusado Alberto Fujimori conforme a los acápites 2, cuestiones probatorias, 3, prueba videográfica y audiográfica, y 4, otros cuestionamientos probados del capítulo primero de la parte segunda de la presente sentencia. Luego de varios años de reclusión en el penal de Barbadillo, Enate, y un evidente deterioro de su salud física, que incluye un cáncer de lengua, Kenji y Keiko, dos de los hijos del exmandatario, pedían su excarcelación por razones humanitarias. Finalmente, el pedido fue escuchado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien, a cambio del apoyo de parte de la bancada fujimorista para evitar su vacancia presidencial, anunció la noche previa a la Navidad el perdón al condenado exmandatario. El conocido indulto de la Navidad dividió a los peruanos y menos de un año después la Corte Suprema lo anuló. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria consideró que el indulto carecía de efectos jurídicos y ordenó el reingreso de Fujimori a prisión. Pasaron 8 años. Fujimori, de 85, quien ya había pasado 16 años recluidos en la cárcel de Ate, inició un nuevo capítulo que lo acercaría a su libertad. Los magistrados del Tribunal Constitucional firmaron el documento de auto de aclaración que abría la puerta para restablecer el indulto anulado, aún en contravía de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado peruano en 2022 no ejecutar la sentencia de restitución del perdón presidencial. La decisión final en primera instancia dependía del juez de Ica, que decidió no proceder con la liberación y devolvió el caso al Tribunal Constitucional, quien ordenó finalmente al sistema penitenciario y a la dirección del penal de Barbadillo la excarcelación inmediata del exmandatario, que también fue condenado por usurpación de funciones, peculado y falsedad ideológica y delitos de corrupción y espionaje. Un intenso debate se generó en el Congreso de Perú luego de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, y a esta hora los abogados de las víctimas de este hombre, de Alberto Fujimori, califican como sumamente grave el hecho de que pudiera recobrar la libertad. Así es, Jason, y desde el lugar de la noticia conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Lima, María de los Ángeles Ceballos, quien tiene las reacciones de la orden inmediata de liberación de Alberto Fujimori. Muy buenas noches, María de los Ángeles. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora establecemos este contacto desde el Congreso de la República, justamente cuando el Tribunal Constitucional ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años de edad y condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. En declaraciones a la prensa más temprano, Helio Herrera, abogado del expresidente Fujimori, indicó desde la sede de la DINOES que lo más probable es que Fujimori salga en libertad el día de mañana en horas de la tarde, tras los diferentes trámites correspondientes. NTN 24 recogió algunas reacciones desde el Parlamento peruano.
La Corte Interamericana no tiene nada que ver en este caso. La Corte Interamericana juzga a los estados, no a los individuos, y además en este caso es una resolución que ha sido considerada perfectamente válida, la del indulto de Alberto Fujimori, que fue concedido hace ya 6 años, exactamente 6 años, en diciembre del año 2017. La Corte Interamericana, que está dominada por un grupo político caviar, lo que ha pretendido es pausar, detener con leguleyadas la liberación de Alberto Fujimori para lograr que muere en la cárcel dada su avanzada edad. Yo sé que genera desazón en un gran sector de la población. Sin embargo, las decisiones del Tribunal Constitucional son totalmente autónomas y en respeto al mandato constitucional. No se pueden ya debatir, ningún órgano externo puede debatir al respecto, así que se tiene que respetar y cuanto antes ya se tiene que efectivizar. Se ha respetado lo que la justicia peruana ha decidido hacer, que ha sido dado por el Tribunal Constitucional. La recibió un juez indeciso, muy temeroso de sus acciones, que no tomó la acción que correspondía. El tribunal ha reiterado el tema y ha dispuesto directamente al INPE que le dé la salida al expresidente Fujimori. Libre para que nos apoye a gobernar. Yo sé que no lo va a hacer, pero sus ideas son valiosas. Ha sido el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Nos regaló paz. En el mismo documento, el tribunal peruano señala que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, de que el Estado peruano se abstenga a la liberación del expresidente Alberto Fujimori, resaltó en este comunicado que se contrapone a la ejecución de esta sentencia constitucional del presente caso y que advierte una falta de competencia del Tribunal Internacional. Esta es la información que manejamos desde Lima. Retornamos nuevamente con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Buenas noches.